Vamos a realizar el ejercicio de Matemáticas 2 que preguntaron en el examen de acceso a la universidad en la Comunidad del País Vasco durante el curso 18-19 y en la convocatoria extraordinaria. Se trata de un ejercicio de manejo e interpretación de la tabla de distribución normal. No tenéis que memorizar ningún dato de esa tabla, ya que os la darán el día del examen, pero sí es importante saber interpretarla. El enunciado nos habla sobre una prueba que se ha hecho a 500 estudiantes, que sigue una distribución normal de media 40 y desviación típica 10. Tenemos que encontrar el porcentaje de alumnos que obtienen entre 30 y 60 puntos y cuántos de ellos superan los 60 puntos. Una distribución normal viene determinada por dos elementos: mu, que es la media de la población, y sigma, que es la desviación típica. Podemos representar gráficamente una distribución normal de esta forma, en la que en el eje de las íes está la media y la desviación típica la representaremos hacia los lados positivo y negativo desde la media mu. Esta gráfica se llama campana de Gauss y, como veis, es simétrica respecto a la media. Aproximadamente el 68% de los valores de una distribución normal están a una distancia sigma de la media mu. Es la zona seleccionada en naranja. También se cumple que aproximadamente el 95% de los valores están a dos desviaciones típicas de la media. Y alrededor del 99,7% están a tres desviaciones típicas de la media. Esto nos da idea de la importancia que tienen estos dos elementos en una distribución normal. Nuestra distribución tiene una media de 40 puntos y una desviación típica de 10 puntos. Consideramos entonces una variable x que sigue una distribución normal de media 40 y desviación típica 10. El problema es que no tenemos tablas para cualquier media y desviación típica. Solo tenemos la tabla para cuando la media es 0 y la desviación típica 1. Así que lo primero que tenemos que hacer es transformar la variable x en otra variable que siga una distribución normal, pero ahora de media 0 y desviación típica 1, y la llamaremos z. La operación se llama tipificar una variable y consiste en restar a x la media y después dividir el resultado entre la desviación típica. En este caso, z será igual a x menos 40 entre 10. Y ahora, con el valor o los valores que hallemos de z, ya podremos buscar la información en la tabla. Primera pregunta: ¿qué porcentaje del alumnado tiene una puntuación entre 30 y 60 puntos? La probabilidad de que la puntuación de los alumnos esté entre 30 y 60 puntos será la probabilidad de que la variable x esté entre 30 y 60. Tipificamos según la fórmula. Para 30, el nuevo valor tipificado será 30 menos la media 40 entre la desviación típica 10. Para 60 será 60 menos 40 entre 10. La variable, como vemos, ha pasado a ser z, porque ahora la distribución normal ya es la correspondiente a una media 0 y una desviación típica 1. Operando, la variable z deberá estar entre menos 1 y 2. Gráficamente podemos representar el intervalo de las puntuaciones de esta forma y dividirlo en dos gráficas. La del área que abarca desde menos infinito a 2, que es la zona grande, menos la del área que abarca desde menos infinito a menos 1, que es la zona pequeña. Lo vamos a calcular por separado. Primero calcularemos la zona grande. Tenemos que buscar la probabilidad de que la variable sea inferior a 2. La información que aparece en la distribución normal es precisamente de este tipo. La probabilidad de que la variable esté por debajo de un valor determinado siempre que sea superior a 0, que es la media. En este caso se cumple, ya que 2 está a la derecha de 0. Por eso podemos buscar la información directamente de la tabla. En la tabla de distribución normal, el valor para el que tenemos que buscar la probabilidad está dividido entre la primera columna, que va desde 0, que es la media, hasta el máximo 3,9, es decir, indica el entero y el primer decimal, y después, en la primera fila, aparece el segundo decimal, que son las centésimas.
En este caso, como tenemos que buscar que z sea menor que 2, miraremos en la primera columna, buscaremos 2.0 o como en este caso 2, y en la primera fila el 0, el segundo decimal. Así tenemos 2,00. Entonces, unimos la fila y la columna y obtenemos 0,9772. Esta es la probabilidad de que la variable esté por debajo de 2, que es la zona naranja del gráfico. Vamos a guardar esta información para utilizarla después. Ahora vamos con la zona pequeña. Queremos calcular la probabilidad de que la variable sea inferior a -1. En la tabla solo aparecen valores a la derecha de 0, así que este dato no está. Pero como la tabla es simétrica, el trozo inferior a -1 es igual que el trozo superior a 1, como veis en el gráfico. Tampoco este valor está en la tabla, pero con una pequeña modificación lo vamos a solucionar. Y es que la probabilidad total es 1, sería el caso en el que toda la campana fuese naranja. Nosotros lo que queremos no es todo, sino solo el trozo de la derecha. Entonces, si hallamos 1, el total, menos el trozo de la izquierda, nos quedará exactamente lo que necesitamos. Y la probabilidad de que la variable sea inferior a 1 sí la tenemos en la tabla. Así que lo que vamos a calcular es 1 menos lo contrario a lo que buscamos. Como hemos visto, calcular la probabilidad de que z sea menor a -1 es igual a calcular 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 1. Como esta última información sí la tenemos en la tabla de distribución normal, nos vamos a ella, buscamos en la primera columna 1, en la primera fila 0 y obtenemos 0,8413. Al operar 1 menos 0,8413 nos da 0,1587. Volvemos a la situación inicial. Teníamos que hallar la probabilidad de que z estuviese entre -1 y 2. Lo hemos dividido en dos partes y ya tenemos las probabilidades de cada una. Las restamos y nos da 0,8185. Esta es la probabilidad de que los alumnos tengan una puntuación entre 30 y 60. Como nos piden en porcentaje, multiplicamos por 100 y diremos que el porcentaje del alumnado que tiene una puntuación entre 30 y 60 puntos es del 81,85%. Segunda pregunta. ¿Cuántos estudiantes tienen una puntuación superior a 60 puntos? La probabilidad de que x sea superior a 60 es igual a la probabilidad de que z sea superior a 60 menos la media 40 dividido entre la desviación típica 10. Es decir, la probabilidad de que z sea superior a 2. Como no está en la tabla, y al igual que hemos hecho antes, calculamos 1 menos la probabilidad de que z sea inferior a 2. Esta probabilidad ya la hemos buscado antes, era 0,9772. Y como tenemos que calcular 1 menos este valor, queda 0,0228. Entonces, la probabilidad de que los alumnos obtengan más de 60 puntos es 0,0228. Y como el número de estudiantes que han realizado la prueba es 500, multiplicamos ambos valores y nos da 11,4. El resultado, como es un número de estudiantes, tiene que ser un número entero. Entonces concluimos que el número de estudiantes que consiguen más de 60 puntos es 12.